Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio en la Biblia en su contexto. Vamos a comenzar en este nuevo ciclo de Torá. Empezamos un nuevo ciclo también para cubrir aquellos, podemos decir, tratados de la Mishnah. Y obviamente sé que la audiencia, hay audiencia nueva que nos está viendo y no entienden esto de Mishnah. Bueno. Vamos a hacer algunas conexiones. La Mishnah, primero vamos a definir lo que es Mishnah. Simplemente la Mishnah es un compendio, es un compilado de tratados que se escribieron entre el antes y durante el primer siglo, pero en el segundo, sí, en el segundo siglo se reúne todos estos tratados y se conoce como la Mishnah. Es un libro, como lo conocemos hoy, que se llama la Mishnah, pero son tratados que se fueron escribiendo y los principales autores de esta obra de que se llama la Mishnah, que seguro la han escuchado hablar, básicamente son los sacerdotes en el templo. Son los sacerdotes que están redactando, documentando el paso a paso de lo que se hace en el templo, día a día, de cómo se observan los mandamientos conforme a lo que es el templo, el servicio del templo. Y no solo eso, sino que también nos enseñan muchas cuestiones éticas. Todo esto es a través del servicio del templo. Y la Mishnah tiene esa función de recolectar todos estos documentos que se escribieron antes y durante el primer siglo. Y en el siglo II se arma este compendio que se llama la Mishnah, que hoy la podemos leer y podemos tener un mayor panorama de lo que es principalmente aquellos mandamientos que están relacionados con el Beit Hamidash, con el templo y cómo era con respecto a todo eso. Y también todas las discusiones que hay entre los sabios y principalmente entre los sacerdotes en el Sanedrín. Y eso es bien interesante. Entonces, vamos a tomar estos tratados, ya hemos cubierto en el canal, ya ustedes pueden buscar tratados como Midot, Tamid, que tienen que ver con el servicio del templo, el Tamid, la ofrenda continua, Midot, con el diseño del templo. Hemos cubierto tratado Shekalim, que tiene que hablar con la recolección del medio ciclo, que está conectado con el Nuevo Testamento, cuando Yeshua paga el medio ciclo. También tenemos tratados como Yom Yomá, que tiene que ver con Yom Kippur, con el día de expiación. Así hemos hecho varios tratados y también hemos cubierto el tratado Sanedrín para conocer un poco más sobre lo que es la legalidad bíblica. Pero en este caso me gustaría enfocarme en el primer tratado de la Mishnah, que se llama Berajot, que tiene que ver con bendiciones. En este tratado vamos a cubrir dos mandamientos. Se cubren dos mandamientos principalmente. Uno es el mandamiento de proclamar el Shema Israel, el escuche Israel, y también se cubre el mandamiento en este tratado de la Mishnah que tiene que ver con el Birkat Hamazon, tiene que ver con las bendiciones después de comer, que también es un mandamiento de ser agradecidos una vez que uno se sacia, dar las gracias al Eterno, que eso es lo que se conoce en hebreo como Birkat Hamazon. Y en este tratado es bien interesante porque va a cubrir a más a profundidad estos dos mandamientos, el de proclamar el Shema y del Birkat Hamazon, de dar las gracias después de comer, de estar saciados, ¿ok? Pero hay algo bien interesante. ¿Por qué este tratado es el primero en la Mishnah? Y no otros como el tratado, por ejemplo, Midot, que tiene que hablar con el diseño del templo. ¿Por qué se escogen este tratado como el primero? Y es algo que tendríamos que preguntarnos, porque después de este tratado, vamos a ver que empiezan a aparecer tratados que tienen que ver con la agricultura, después tienen que ver con el servicio en el templo y después con algunas cuestiones éticas. La Mishnah se va a dividir como en 6 partes y cada parte, la primera parte tiene que ver con agricultura. Ahora, ¿por qué empieza el primer tratado con bendiciones, verajot, y después empieza a hablar todo lo que tiene que ver con la agricultura y el templo? Después tienen que ver todas las festividades y así sucesivamente se va armando la Mishnah? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Pero antes de empezar, y saben que el título es el Tratado de Berajot, la Mishnah y el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una conexión bien importante con el Nuevo Testamento porque hay un vocabulario que se maneja en Berajot que, mejor dicho, es un vocabulario de los sabios que se usa en Berajot y tiene una conexión con los escritos del primer siglo y principalmente con Yeshua. Pero antes de empezar, quisiera hacerles esta pregunta, family. Pueden responder en el chat o levantar su manito para
para participar y quiero saber su opinión, familia. ¿Qué entendemos por el reino de los cielos? ¿Qué es lo que entendemos cuando leemos en los escritos del primer siglo? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué entienden ustedes, familia? Pueden dejarlo ahí en el comentario o ahí en el chat. ¿Qué entienden? A ver, me gustaría conocer su opinión. ¿Cuál es la imagen de cuando Yeshua dice que el reino de los cielos se ha acercado? Seguro se están preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con Berajot? Bueno, vamos por parte. Primero quiero saber su opinión. ¿Cuál es la idea que tenemos de lo que es el reino de los cielos? ¿Qué entienden por el reino de los cielos, familia? ¿O nunca se han hecho esa pregunta? Lo leemos y muchas veces, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, y pasa de largo. Y otra, el yugo, porque Yeshua dice que su yugo es fácil. ¿A qué hace referencia? ¿Qué entienden ustedes con el yugo del Mesías, con el yugo de Yeshua o con el yugo de Jesús, como dice en el Nuevo Testamento? Me gustaría saber su opinión, familia, porque es bien interesante porque muchas veces carecemos del contexto y nuestra opinión muchas veces está basada en lo que podemos entender de acuerdo a nuestro contexto cultural, histórico, geográfico, pero al no conocer asuntos como, por ejemplo, las bendiciones o el contexto cultural del primer siglo, muchas veces malentendemos estos términos como el reino de los cielos o el yugo. Cuando Yeshua habla del yugo, es bien interesante porque muchas veces nosotros lo podemos ver como una carga. Acá mi hermana dice la soberanía del Altísimo en la tierra. Ok, ¿eso qué sería, mi hermana? ¿El yugo o el reino de los cielos? El reino de los cielos. Ok, el reino de los cielos sería la soberanía del Altísimo en la tierra. Buena respuesta. Ahora, ¿pero por qué Yeshua dice el reino de los cielos se ha acercado? A ver, Lucía, mi mamá. Buenas Ahí está mi. tardes a todos. Buenas tardes, mamá. El reino de los cielos para mí es el lugar altísimo, donde el infinito, donde mora Dios, donde está Él, donde está su magnificencia. Para mí es mirar el cielo y ese azul que vemos es el mismo infinito que se torna de ese color a nuestros ojos, a nuestras pupilas, pero en realidad ese color no está, no existe, es lo que refracta nuestra visión. Pero es eso, para mí es eso, es Ok, el lugar altísimo, el más soberano, es su morada, es como decir el templo que ahora no está, pero es allá el templo de él, donde ok, solamente está él. Y ok, el yugo sería eh, una especie de esclavitud. ok, Depende. Un yugo es, por eso habla del yugo desigual a veces, cuando somos esclavos de algo que no está en nuestras raíces, en nuestros principios. O sea, el yugo es eso, es una atadura, es atarse a algo o a alguien, ok. para mí, no sé. Como una atadura, una carga. Ok, es interesante. Eso Gracias, Ma, es. por tu opinión, por responder la pregunta, porque es bien interesante. De eso me quisiera yo saber qué es lo que nosotros entendemos con estos términos, porque esto va a ser crucial para entender la conexión de este tratado con Yeshua y este vocabulario del reino de los cielos. ¿Ok? Gracias, Ma, por participar. Acá dice, mi hermana Celeste dice, son sus leyes, estatutos y preceptos. Mi hermano dice, el autor dice, puede ser que el reino de los cielos puede ser como la esfera de la vida. Igualmente, no me había hecho esa pregunta. Ok, eso es interesante. Muchas veces no nos hacemos preguntas, familia, o no le hacemos preguntas al texto. Mi hermana Elena dice, el reino de los cielos se ha acercado que le debemos obediencia al Altísimo. Ok. Javier Pérez dice, mi hermano Javi dice, lo veo como el reino de Hashem sobre Israel y el mundo, no como lo veía en el cristianismo. Creo que Yeshua menciona eso porque Él es el medio por el que hay redención y se aparece y, perdón, y se acerca
el reino de los cielos con el papel que Yeshua jugó. Ok, interesante. Qué buena respuesta, familia. Porque de esto se trata, familia, de que nos pongamos a pensar y que podamos entender eh, algunos términos. Como por ejemplo estos términos que, como decía uno de nuestros hermanos, que nunca se había preguntado o nunca se preguntó qué era el reino de los cielos. Entonces, yo quiero invitarlos, familia, que en este estudio de Berajot, del Tratado de Berajot, podamos redefinir algunos términos, porque es interesante ver cómo estos términos eran usados en el contexto del primer siglo, de la audiencia de Yeshua. Recuerden que Yeshua no nos está hablando a nosotros. Yeshua le está hablando a una audiencia del primer siglo que eran en su totalidad judíos del primer siglo, que pertenecían a una u otra casa de fariseos, sea de Shammai o de Gilel o cualquier otra casa de fariseos que existían. Recuerden que habían 7 casas de fariseos en el primer siglo. A eso sumarle el Qumran. O sea, es bien interesante saber qué es lo que en la mentalidad de la audiencia original del primer siglo representaban estos términos como el reino de los cielos o el yugo. ¿Ok? Porque es muy distinto a lo que nosotros comprendemos con el reino de los cielos y lo que hemos aprendido de lo que es el yugo, lo que el sistema nos ha enseñado que es el yugo o que es el reino de los cielos. Por eso yo quiero invitarlos a que podamos profundizar un poquito en el Tratado de Berajot y nos vamos a enfocar en el Tratado de Berajot en la parte que habla solamente del Shema, porque después va a hablar de la Amidá, que son de las oraciones que se hacen de pie, que se hacían en el templo cuando se prendía el incienso, y después termina hablando de lo que es el Tratado Berajot, de lo que es el Birkat Hamazon, de las oraciones para después de estar saciados y dar gracias cumpliendo ese mandamiento, ¿ok? Vamos a ir al Tratado de Berajot, pero primero quiero ir al mandamiento. Vamos a leer el mandamiento de Deuteronomio. Vamos, acompáñenme con la Biblia, familia. Permítanme aquí compartir. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que es donde se encuentra el mandamiento. El mandamiento del Shema Israel. Es, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, estarán como un frontal entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok. Acá hay varios mandamientos, pero el Tratado de Berajot va a cubrir el primer mandamiento que vamos a encontrar aquí en estos versos, que es el Shema Israel. Esto es un mandamiento. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai, uno es. Y de eso empieza hablando el Tratado de Berajot. Miren qué interesante. El primer tratado de la Mishnah que nos va a empezar a hablar del servicio del templo, comienza con este mandamiento. Oye Israel, Adonai vuestro Dios, Adonai, uno es. Vamos a leer el mandamiento para refrescarlo, familia, y tenerlo como base para estudiar el tratado, ¿ok? La esencia del mandamiento dice que es un mandamiento creer en la absoluta unicidad de Hashem y que estamos totalmente subordinados a Él. Esa es la esencia del mandamiento. Por eso proclamamos cada día Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. 2 veces al día mínimamente lo hacemos. Leyes. Este misbot difiere del mandamiento 25, que el mandamiento 25 quiere decir que era el que, eh, ahora me acuerdo, es aquel que tenemos que reconocer a Elohim como a Dios, como el único Dios creador, ¿ok? Tiene que ver con eso, que tiene que ver con los 10 mandamientos, ¿ok? El segundo mandamiento de los 10 mandamientos es el mandamiento 25, como dicen los sabios. Porque porque esta última ley nos ordena creer en la presencia de Hashem, mientras que este misbot nos obliga a creer en la unicidad de Hashem y su soberanía absoluta.
Miren, el segundo mandamiento de los 10 mandamientos que conocemos, ese mandamiento nos ordena creer en la presencia de Hashem, que existe un Dios. Ahora, el Shema Israel es el mandamiento que nos obliga a creer en la unicidad, o sea que hay un solo Dios, y en su soberanía absoluta, que no hay dioses buenos ni dioses malos. Hay un solo Dios y Él es soberano en lo absoluto, ¿ok? Es un mitzvot leer el Shema que proclama la unidad de Hashem 2 veces al día. Una vez por la mañana, cuando es el momento del despertar, y otra por la noche, cuando es el momento de acostarse. Al decir el nombre de Hashem, uno debe tener en cuenta que Hashem fue, es y será siempre el Todopoderoso, soberano del mundo. Al decir las palabras Ejad, se debe prolongar el sonido de las letras, la última letra, la que suena como D, Ejad, se tiene que pronunciar largo para tener para tener tiempo suficiente para contemplar que Hashem, el Señor, gobierna sobre los 7 cielos y una tierra y reina sobre los 4 rincones del universo. ¡Wow! Miren qué profundo que es este mandamiento. Y con esto comienza la Mishnah. Perspectiva del mandamiento. Este pensamiento que tenemos en cuenta al pronunciar Ejad coincide con el valor numérico de las letras de Hashem, es uno y único gobernante. Hashem es el Señor de los 7 cielos y de una tierra. Reina sobre los 4 rincones del mundo. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver más con ese significado. Pero miren qué interesante cómo comienza la Mishnah, dándonos explicaciones más profundas sobre este mandamiento, el Shema Israel. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más porque el mandamiento nos dice que es algo que nosotros tenemos que proclamar 2 veces al día. Nos dice en la mañana, en el tiempo de despertarnos, y en la noche, al tiempo de acostarnos. El tratado Berajot comienza discutiendo estos temas. Vamos a ir al tratado Berajot y el que tenga la Mishnah a mano, busque. Es fácil de encontrarlo. Es el primer tratado con el que abre la Mishnah. Entonces yo quiero invitarlo al que lo tenga, que lo pueda leer, que me acompañe con la lectura. Y si no, bueno, me acompañan aquí. Lo voy a compartir ahora en la pantalla. Lo voy a tomar de la página de Sefaria, que es una versión bastante interesante, bastante linda para leer. Miren que, acá está, miren, para que ustedes me crean, acá está la Mishnah. Digamos, la primera parte de la Mishnah es el Seder Seraim, que tiene que ver con la agricultura, y abre con el tratado Berajot. Después viene el tratado PA, que tiene que ver con las cosechas que se dejan en el rincón del campo. Miren qué interesante, empieza con las bendiciones y oraciones centradas en el Shema y en la Midá, y después empieza a hablar sobre el mandamiento del rincón del campo. Después tenemos lo que tiene que ver con lo que proviene de alguien que tiene, de quien es sospecha de los diezmos, tiene que ver con los diezmos, de Main, y ahí tenemos otros tratados también que todos tienen que ver con el tema de las semillas, pero esto es bien interesante y esto a mí me llamó la atención, familia, y por eso quiero compartirlo. Vamos a ir al Tratado de Berajot, al capítulo 1, y vamos a leer el primer verso del Tratado Berajot. Dice, el comienzo del Tratado Berajot, el primero en el primero de los 6 órdenes de la Mishnah, comienza con una discusión sobre la recitación del Shema, ya que la recitación del Shema abarca la aceptación del yugo del cielo y de los mitzvot. Ok, familia, yo quiero que tengan en mente esas palabras, yugo del cielo y de los mandamientos, y como tal forma la base para todas las enseñanzas posteriores. ¡Wow! Los sabios dicen que el Shema es la base para todas las enseñanzas posteriores que vienen a continuación de este tratado. La Mishnah comienza con las leyes sobre el momento apropiado de recitar el Shema.
Cuando leemos el mandamiento, la interpretación del mandamiento nos dice que es a la mañana y al anochecer. Ahora, ¿cuándo lo hago? ¿Cuándo es el momento apropiado para hacerlo? Y comienza la discusión entre los sacerdotes, entre los sabios, y dice lo siguiente. ¿Desde cuándo? Es decir, ¿desde qué hora se recita el Shema por la noche? Desde el momento en que los sacerdotes entran para participar de su terumá, o sea, de su servicio. Esta, ¿Hasta cuándo se extiende el tiempo para la recitación del Shema en la noche? Hasta el final de la primera vigilia. El término usado en la Torá, en Deuteronomio 6:7, para indicar el momento para la recitación del Shema de la noche es bueno, no, está medio, no me sale, no sé hebreo, familia. Cuando te acuestes, que eso es lo que quiere decir. En la noche dice cuando te acuestes, ¿ok? Ok, pero eso es muy ambiguo. Cuando me acueste, ¿a qué hora me puedo acostar? Me puedo acostar a las 8 de la noche, me puedo acostar a las 10 de la noche, como me puedo trasnochar y acostarme a las 3, 4 de la mañana. ¿Cuándo debo decir el Shema? ¿Ok? Que se refiere al momento en que las personas se van a dormir. Por lo tanto, el momento para la recitación del Shema es la primera parte de la noche, cuando la persona generalmente se prepara para dormir. Esa es la declaración de el rabí Eliezer. Los rabinos dicen, el tiempo para la recitación del Shema de la tarde es hasta la medianoche. Ramban Gamliel dice, uno puede recitar el Shema hasta el amanecer, lo que indica que cuando habla de cuando dice aquí, cuando te acuestes, debe entenderse como una referencia a todo el tiempo que las personas duermen en su cama toda la noche. La Mishnah relata que Ramban Gamliel practicó de acuerdo con su decisión. Hubo un incidente en el que los hijos de Ramban Gamliel regresaron muy tarde de un salón de bodas. Les dijeron, ya que habían estado ocupados celebrando con el novio y la novia, no recitaremos el Shema, le dicen los hijos de Gamliel. No recitamos el Shema. Él les dijo, sí, aún no ha llegado el amanecer. Están obligados a recitar el Shema. Dado que la opinión de Rabban Gamaliel discrepaba de los rabinos, explicó a sus hijos que los rabinos, en realidad, concordaban con él y que no solo se refería a la halajá, a la instrucción de la recitación del Shema, sino que donde quiera que los sabios digan que hasta la medianoche, la mitzvah, el mandamiento, puede cumplirse hasta el amanecer. Ramán Gamaliel cita varios casos que respaldan su afirmación como la quema de grasa y miembros en el altar. Debido a la cantidad de ofrendas diarias, los sacerdotes a menudo no lograban quemar toda la grasa y miembros, por lo que continuaban quemándose hasta la noche. Como está escrito, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá sobre la pira, o sea, sobre los leños del altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar lo consume. Levítico 6:2. Y con respecto a todos los sacrificios, como la ofrenda por el pecado y las ofrendas por la culpa, que se comen durante un día y una noche, aunque los sabios afirman que solo se puede comer hasta la medianoche, según la ley de la Torah, se pueden comer hasta el amanecer. Esto concuerda con el versículo, el día en que ofrezca debe comerse. No se debe dejar hasta la mañana. Levítico 7, verso 15. De ser así, ¿por qué dijeron los sabios que solo se puede hacer hasta la medianoche? Perdón, se puede comer hasta la medianoche. Esto es para distanciar a la persona de la transgresión. Ok, esto es un cerco para que la persona no se confíe y llegue el amanecer y se olvidó de consumir la carne o de pronunciar el Shema, ya que si uno cree que tiene hasta el amanecer para realizar la misma, puede ser negligente y posponerlo hasta que la oportunidad de realizar el mismo haya pasado. Ok, miren qué interesante cómo funcionan los cercos en los mandamientos.
son para evitar nuestra negligencia. Sirven para que, ok, no nos olvidemos que tenemos que cumplir un mitzvot. Ahora entendemos por qué los sabios hacen cerco alrededor del mandamiento. Por ejemplo, aquí estamos viendo que dicen, no, no, hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque de esa forma se evita de que uno transgrede el mandamiento olvidándose de que tiene que recitar el Shema, por ejemplo, antes del amanecer. O cuando presentaba una ofrenda y tenía que comer de la carne, dejarla pasar para el otro día, porque ¿qué sucedía si yo dejo pasar la carne de la ofrenda al otro día? No se cumple. ¿Cómo? Sí, se invalidaba. Se invalidaba, que dice mi esposa, se invalidaba la ofrenda. Y sí, imagínense que yo voy al templo, presento mi ofrenda de la culpa, tengo que comer de esa ofrenda. O, por ejemplo, el sacerdote tiene que comer, porque la ofrenda de la culpa es el sacerdote quien come. Y tiene que comerlo desde que se presenta hasta la medianoche, dicen los sabios. Pero imagínense que, que no se hubiera hecho esta aclaración y que el sacerdote se confíe y diga, no, tengo hasta el amanecer para comer de esa carne y se olvidó. ¿Qué sucede con mi ofrenda de la culpa? No es válida. Ahora miren el estatus, más que estatus es la piedad que ellos tienen. Lo que ellos apuntan a hacer, ok, esto es algo que tenemos que aprender de ellos, familia. Es algo que tenemos que aprender. Muchas veces nosotros nos relajamos, no, después lo hago. No, hay un tiempo. Y los sabios son sabios por algo, porque saben cómo somos. Entonces dice, ok, hasta la medianoche. Ok, pero Ramal Gamaliel dice, ok, pero bueno, estabas en una ocasión, en una, celebrando una boda. Entonces, ok, no te acostaste a dormir, recítalo. No tienes excusas para no hacerlo. Un poco eso es lo que les dijo Ramban Gamliel a sus hijos. No tienen excusas, no vengan con que fueron a la fiesta y no pueden cumplir el mandamiento. No, no. Cumplen el mandamiento y se van a dormir. Total, todavía no ha amanecido. ¿Ok? Miren qué interesante ese tema, ese punto, ¿no? Entonces, miren cómo empieza esta discusión del mandamiento, ¿ok? Vamos a otro punto, vamos a otro punto de la misión. Entonces ya sabemos que para recitar el Shema es cuando me vaya a acostar, no importa la hora. Procuremos de hacerlo a la medianoche, hasta la medianoche, para que no nos olvidemos de recitar el Shema antes de dormir. Pero si por una cuestión u otra todavía no amaneció y no nos hemos ido a dormir, ok, antes de cerrar nuestros ojitos, recitemos el Shema. Tiene un propósito el Shema. Y es, el propósito del Shema es, tanto cuando me levanto y como me acuesto, declarar la soberanía de Dios. Imagínense que yo ahora me voy a dormir, proclamo el Shema, entonces yo estoy descansando en que Él es soberano y que Él hará su voluntad en mí. Y Él me guardará durante mientras yo duermo. Porque, ¿quién de nosotros, familia? Y pueden escribirlo en el chat, sí o no. ¿Quién de nosotros tiene la autoridad para decirle al cuerpo que mientras dormimos no deje de respirar? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién tiene ese poder de decirle al cuerpo que, que sigue respirando mientras yo duermo y estoy inconsciente durmiendo? Solo Dios. Y son esos milagros que se hacen habituales, familia. Y proclamar el Shema hace que ese milagro no sea habitual. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Si uno muere, que sus últimas palabras también sean Y acá mi esposa está aportando algo también importante. Si en el momento de dormir mi alma, morir. mi alma es llevada por el Eterno, mis últimas palabras van a ser reconocer que Él es el único Dios. Son mis últimas palabras al morir. Y es más, ¿saben qué, familia? Cuando pasó lo del 7 de octubre en Israel, los jóvenes proclamaban Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Clamaban a Dios y muchos murieron.
Y sus últimas palabras fueron Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Por eso, como dice Ramán Gamaliel, ¿saben qué es Ramán Gamaliel de la Mishnah? Probablemente es el presidente del Sanedrín en el libro de Hechos. Tengan en cuenta eso, familia, lo hemos cubierto aquí en la Biblia, en la Biblia en su contexto, perdón. ¿Ok? Entonces vamos a seguir hablando un poquito más sobre otro punto de la Mishnah. O sea, ya sabemos que hasta el anochecer. Listo, cuando dice anochecer es cuando yo me voy a dormir. Procurar antes del amanecer y si puedo y en lo posible antes de la medianoche. ¿Ok? Vamos con otro punto. No se olviden de el yugo del cielo. No se olviden del yugo del cielo, que es lo que leímos al principio, ¿ok? Vamos a otro punto de la Mishnah. Vamos a ir al capítulo 1, párrafo 2. El párrafo dice, ¿desde cuándo se recita el Shema por la mañana? ¿Desde cuándo una persona puede distinguir entre el azul del cielo y el blanco? Miren lo que dice, ¿desde cuándo se recita el Shema por la mañana? Desde que una persona puede distinguir entre el azul del cielo y el blanco. El rabino Eliezer dice, ¿desde cuándo uno puede distinguir entre el azul cielo y el verde puerro? Y uno debe terminar de recitar Shema hasta el final del periodo en que te levantas, es decir, al amanecer, cuando el sol comienza a brillar. El rabino Yehoshua dice, uno puede recitar el Shema de la mañana hasta las 3 horas del día, que todavía se considera cuando te levantas, ya que es la costumbre de los reyes levantarse de su sueño a las 3 horas del día. ¡Wow! A la siesta. De tercera hora del día. O como 9 de la mañana, pero yo ya estoy como muy argentino. ¿Ven lo que es estar en el contexto de equivocado? 3 horas del día son como las 3 de la tarde, o sea, la hora de la siesta. ¿Quién no quiere ser rey, no? Pero bueno, a la hora tercera del día. Quiere decir que es a las 9 de la mañana, ¿ok? Debe ser ese horario. Si bien hay un marco de tiempo establecido para la recitación del Shema, quien recita el Shema a partir de ese momento no pierde nada. Aunque no cumpla con el mismo de recitar el Shema en su momento señalado, sin embargo, se le considera como alguien que lee la Torá y es recompensado en consecuencia. O sea que uno tiene que recitar el Shema en la mañana. Y si yo no lo logré hacer, ahora entienden por qué nuestros hermanos en Israel, y miren, yo les voy a contar algo que uno va a Israel y es increíble. En cada esquina hay hermanos judíos con tefilim, libros de oración en cada esquina y te están preguntando si ya hiciste el Shema Israel. Y si tú les dices que no, ¿sabes lo que hacen? Te agarran entre dos, te ponen los tefilín, te dan el libro de oración y diga el Shema, no importa la hora. Porque el misbot es proclamar mínimamente 2 veces el Shema. Es algo que a mí me impactó cuando estuve en el 2024 en Israel, ver que en cada esquina que te preguntan y te persiguen con el libro de oración y te están como evangelizando y están de esa forma. Y te preguntan, ¿ya dijiste tus oraciones diarias? ¿Dijiste el Shema? Y te dan los tefilín, porque parte del mandamiento del Shema, el tefilín, que lo hemos cubierto ya en la Biblia en su contexto, es esas filacterias que usamos a la hora de la oración, que una va en el brazo y otra va en la frente, ¿ok? Haciendo como el memorial de lo que estamos declarando con nuestros labios, ¿ok? Entonces miren qué interesante. Hay que procurar, lo primero que tiene que decir nuestra boca cuando nos levantamos es procurar, no importa la hora que te levantes 8 de la mañana, 9 de la mañana, 6 de la mañana, cuando tú ya puedas distinguir la luz del día, es el momento adecuado para proclamar el Shema. Lo primero que tiene que decir tu boca al levantarte es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ese es el mandamiento, cuando te levantas.
declarar la soberanía de Dios, la unicidad y la soberanía de Dios cuando te levantas. Y cuando nos vamos a dormir, de nuevo proclamar la unicidad de Dios y la soberanía de Dios. Que nuestras últimas palabras, al irnos al descansar, sean Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Miren qué interesante. Vamos a otro punto. Vamos a leer no lo vamos a cubrir todo el capítulo 1, porque hay bastantes discusiones que son interesantes y se los dejo como tarea para que lo lean familia. El que no tenga el tratado, por favor, nos escriben en el mail que está en la descripción del video y le enviamos el tratado Berajot para que lo puedan leer, ¿ok? Vamos a ir al punto 4 que dice, a partir de las leyes de la recitación del Shema, la Mishnah procede a discutir las bendiciones que se recitan junto a él. O sea, no es solamente decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sino que hay bendiciones, oraciones que acompañan esta proclamación. Aquí se establece el orden. Por la mañana, al recitar el Shema, se recitan las bendiciones de antemano. Perdón, aquí se establece el orden para la mañana al recitar el Shema. Se recitan dos bendiciones de antemano. La primera sobre las luces radiantes y la segunda sobre el amor a la Torah. Y una después que comienza con verdadero y firme. Y por la noche se recitan dos bendiciones de antemano sobre las luces radiantes y sobre el amor a Dios. Y dos después, la bendición de la redención verdadera, perdón, de la redención verdadero y fiel. Y la bendición, ayúdanos a acostarnos. ¿Ok? O sea que hay bendiciones que acompañan. Por eso es bueno, familia, que tengan su libro de oración. Yo de aquí tengo el Corén Shalem. eh, que, y podamos leerlo de ahí, familia, porque hay bendiciones que se van a agregar. Y dentro del Shema vamos a tener algunas lecturas que hacemos que tienen que ver con Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4 al 9. Después tenemos que proclamar Deuteronomio capítulo 11, del verso 13 al verso 21. Y por último, Éxodo capítulo 13, verso 1 al 10 y capítulo 13 del verso 11 al 16. Son los versículos que componen, digamos, lo básico del Shema Israel. Después hay otras bendiciones, hay una versión completa en donde hay otros tipos de oraciones que también nos ayudan a exaltar la soberanía de Dios. Pero para el nivel inicial para proclamar el Shema es leer Deuteronomios capítulo 6, anoten esto familia, verso 4 al 9, Deuteronomios 16, 11, perdón, no 16, sino Deuteronomio 11, del verso 13 al 21. Y por último está también Números, capítulo, el que habla de los tzitzit. Está también ahí en Números, que ya les digo cuál es la recitación del Shema de Números. Tenemos Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, Números 15. Números 15, los versos 35 en adelante, que hablan de los tzitzit, en el caso del hombre que tiene que usar los tzitziyot, que es también un mandamiento. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. El primer capítulo va a hablar sobre esta discusión. Ahora en el capítulo 2, en el Tratado Berajot, va a hablar sobre la intención, la kavaná, sobre cómo tiene que ser mi concentración. ¿Ok? Ahora quiero que me acompañen al capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 de la Mishnah. Capítulo 2 del Tratado Berajot, verso 1, dice lo siguiente. La primera cuestión que se discute en la Mishnah es la de la intención, la kavaná. ¿Cuál tiene que ser mi intención? Ok, esto ya nos me está dejando saber de que cuando yo proclamo el Shema, no tiene que ser algo repetitivo y automático. Es algo que tiene que tener intención. No que lo voy a hacer porque, ok, cumplí, marco un tilde, ok, check, hice ya, Shema, me levanté, hice Shema, listo, pum, salgo a hacer mis cosas. No, no. Hay una intención. Ahora van a discutir en el capítulo 2, se discute la intención de proclamar estas bendiciones. ¿Quién estaba leyendo la sección de la Torah que componen el Shema y llegaba la hora de la recitación del Shema de la mañana o de la tarde?
si concentraba su corazón, cumplía. Ok, miren lo que dice. La primera cuestión que se discute en la Mishnah es la intención. Quien estaba leyendo la sección de la Torá que compone el Shema y llegaba la hora de la recitación del Shema de la mañana o de la tarde, si concentraba su corazón, cumplía con su obligación y no necesitaba repetir el Shema para cumplirla. Esto es cierto incluso si no recitaba las bendiciones requeridas. Abi initio no se puede interrumpir, y acá ya empieza a hablar sobre la interrupción, dice, no se puede interrumpir la recitación del Shema. O sea, imagínense que yo tengo que estar, cuando voy a proclamar el Shema, mi intención es realmente proclamar la unicidad y no solo la unicidad, la soberanía de Dios. O sea, todo mi ser tiene que estar con la intención desde mi corazón y todo lo que me rodea con la misma intención. Yo no puedo interrumpir la recitación del Shema. Sin embargo, la Tanaín no están de acuerdo, o sea, los sabios no están de acuerdo sobre cuán estricto se debe ser se debe ser al respecto. Distinguen entre interrupciones entre párrafos o interrupciones dentro de cada párrafo. En el descanso entre párrafos se puede saludar a una persona debido al respeto que se está obligado a mostrarle y se puede responder al saludo de otra persona debido al respeto. ¿Ok? No quiere decir que si yo estoy, digamos, en una comunidad, estoy orando y viene alguien y me saluda, yo primero voy a terminar de leer el párrafo, de hacer lo que estoy haciendo y después lo saludo. Y la otra persona tiene que saber de que hasta que yo no termine, yo no lo voy a saludar. Y eso es una cuestión de respeto. Y eso es la discusión en el capítulo 2.1, en el párrafo 1, que habla sobre esto de las interrupciones. ¿Ok? Y hay toda una discusión y se llega al consenso de que, ok, si yo estoy recitando el Shema y estoy recitando Deuteronomios 6, del 4 al 9, hasta que yo no termine el verso 9, yo no puedo saludar al que me saludo y después continúo con la otra porción, ¿ok? No se pueden hacer interrupciones dentro del párrafo, sino en cada descanso, en cada cambio de párrafo, ahí yo puedo hacer una interrupción, como dicen aquí, para saludar, por una cuestión de respeto, nada más, ¿ok? Porque recuerden que cuando nosotros estamos proclamando el Shema es como que estamos delante de la presencia del Eterno y estamos reconociendo delante de Él que Él es uno y soberano, ¿ok? Pero quiero centrarme en el verso 2, familia. Verso 2 dice, en cuanto a lo que constituye un párrafo, estos son los descansos entre los párrafos. Acá empieza a hablar sobre cuándo termina un párrafo. Dice, entre la primera bendición y la segunda, entre la segunda y el Shema, entre el Shema y el segundo párrafo. Si en verdad escuchan mis mandamientos, ese es un párrafo que es el Bejayá im Shmoa, entre Bejayá im Shmoa y el tercer párrafo, y el Señor habló, y entre Vayomer y verdadero y firme es otro descanso, ¿ok? Pero me quiero centrar aquí en esta parte que dice, el rabino Yehoshua ben Korá dijo, ¿por qué en la misbah de la recitación del Shema, la porción del Shema precedió a la de Bejayá im Shmoa? Esto es para que uno primero acepte sobre sí mismo el yugo del reino de los cielos. Presten atención a este vocabulario. Esto es para que uno primero acepte sobre sí el yugo del reino de los cielos. Vocabulario que usa Yeshua. La conciencia de Dios y la unidad de Dios. Y solo entonces acepte sobre mí
sobre sí mismo el yugo de los mandamientos. Wow. Que aparece en el párrafo de Behayaim Shmoa. Porque Behayaim Shmoa precedió a Bayomer y ahí empieza hablando de las bendiciones. Ok, acá el rabino Yehoshua está diciendo en simples palabras. La primera bendición tiene que ver con aceptar, que yo acepte en sí mismo, yo debo aceptar el yugo del reino de los cielos. Y después aceptar el yugo de los mandamientos, el yugo de los mitzvot y el yugo del reino de los cielos. Tengan en mente esta palabra. Es decir, que lo que nos está diciendo Rabí Yehoshua es la definición de amar a Dios. Esa es la definición, de acuerdo a al contexto del primer siglo, de la audiencia original de Yeshua. Recuerden que Yeshua le habló a judíos, que en su mente está esto, familia. Cuando él escucha, ahora entendemos, ahora ya sabemos que el reino de los cielos, para la audiencia original de Yeshua, no es lo que nosotros creemos. Muy probablemente, o como siempre digo yo, será probable, será posible que la audiencia original, cuando escuchó decir Yeshua el reino de los cielos, o hablar del yugo, estén conectando esto, que tiene que ver con el mandamiento del Shema y que tiene que ver con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Miren lo que dice el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, permítanme un segundito aquí. Vamos al mandamiento aquí. A ver, Deuteronomio 6. Aquí. Deuteronomio 6. Aquí, verso 5. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a achicar aquí un poquito. Acá. El mandamiento es la esencia. Es un mitzvot, es un mandamiento, canalizar todo nuestro deseo y emociones hacia el amor a Hashem. Entiéndase amor como lealtad. El amor a Hashem no es una emoción, es una acción y es la lealtad. Vocabulario que era muy común en el primer siglo, vocabulario que era muy común en el antiguo Medio Oriente, que la relación entre un rey y su vasallo era una relación de amor, de lealtad, fidelidad, confianza. Wow. Y lo que está diciendo en el Tratado de Berajot es que tenemos que aceptar en sí mismos, nosotros mismos, tenemos que aceptar sobre sí mismos, sobre nosotros, el yugo de los reinos. Primero, perdón, el reino de los cielos. Primero tenemos que reconocer eso y después aceptar el yugo de los mandamientos. O sea, yo tengo que primero reconocer que Hashem es uno, es soberano, y demostrar mi lealtad, como dice el mandamiento aquí, que todo mi ser tiene que canalizar ese deseo y esa emoción de amar a Dios. Leyes. El verdadero amor de Hashem no solo se puede lograr, perdón, el verdadero amor de Hashem solo se puede lograr cuando uno está completamente y continuamente involucrado con él. Y todo lo demás en la tierra se considera tribal. Tribal. Considera tribal. Trivial, perdón. Además, no puede amar a Hashem. Además, uno puede amar a Hashem solo en proporción a la medida del conocimiento que tiene de él. O sea, eso es un buen punto. Por lo tanto, uno debe dedicarse a aprender y adquirir un entendimiento de la grandeza de Hashem, la complejidad de su creación y su preocupación simultánea por el bienestar de cada uno y toda criatura por igual. De esta manera, uno puede llevarse a sí mismo a amar a su creador.
Incluido en este mandamiento está el principio de causar que el nombre de Hashem pueda darse a conocer en el mundo y enseñar a la gente a amarlo. La forma ideal de hacer esto sería que uno estudie Torah, cumpliera los mandamientos y viviera la vida como un verdadero judío de la Torah. Ok, vocabulario que Yeshua usa. Y dice que había un verdadero judío, dice, de la Torah. La protección ganada de tal forma de vivir eventualmente hará que otros se den cuenta de cuán justo y bueno son los caminos de la Torah de Hashem y su nación. Esa es nuestra función, familia. Sin embargo, si la intención de uno son solo para honra y gloria personal, será algo que no logrará alcanzar. Miren qué interesante. Entonces, lo que nos están diciendo aquí en el Tratado de Berajot, que la audiencia del primer siglo, los judíos del primer siglo, el judaísmo del primer siglo, el judaísmo de Yeshua, cuando conecta el reino de los cielos, está conectando con el Tratado Berajot. Está hablando sobre el Shema Israel, sobre declarar quién es Dios, declarar la unicidad y la soberanía de Dios, aceptar con el corazón que Dios es soberano y después el yugo de los mandamientos. Wow. Esto cambia debería cambiar nuestra percepción del evangelio de Yeshua, que proclamó Yeshua. Entonces, ahora tenemos la base, familia, para ahora sí entrar en poder entender el Shema y conectarlo con el Nuevo Testamento. Acompáñenme con eso, familia, porque quiero compartirles información importante y que quizás ahora hay cositas que les están sonando y bueno, vamos a validarlo, familia. Recuerden, vamos a tratar de validar la información, de aprender juntos. Y vamos a conectar el Shema y el yugo de Yeshua. Conectar la Mishnah con los escritos del primer siglo. Primero vamos a tomar como una fuente primaria, vamos a tomar el Tratado Berajot, el capítulo 2.2, lo que dice Rabí Yehoshua. Primero debemos ir a la fuente jurídica judía por excelencia, que es la Mishnah, que define cómo se ora. Nos está diciendo, el Tratado de Berajot nos enseña a orar. La Mishnah explica por qué el Shema tiene un orden específico de párrafos. Primero Deuteronomio 6, después Deuteronomio 11, después Éxodo y después, por último, Número. Recordemos lo que dice el rabino Yehoshua ben Korja, dijo, ¿por qué precede la sección de Shema, Deuteronomio 6.4, a la de Behayaim Shemoa, Deuteronomios 11.13? Para que el hombre acepte sobre sí mismo primero el yugo del reino de los cielos, el Ol Malhut Hashamaim, y después acepte sobre sí el yugo de los mandamientos, el Ol Mitzvot. Esta es la fuente que nos va a ayudar a entender y redefinir lo que es el reino de los cielos. ¿Qué hacen los sabios? Establecen una jerarquía espiritual. El primer paso, como dice la Mishnah, es proclamar la lealtad al rey. Es algo que proviene de nuestro corazón interno, es algo que viene de aquí. Es reconocer internamente de que realmente Dios es uno, es el único Dios soberano. Y el segundo paso es, ahora sí, la obediencia a las reglas del rey. Esto es algo externo, es la acción. Es decir, que el paso 2 es lo que podemos decir externamente demuestra físicamente lo que hay en mi corazón, que es esa obediencia, ese reconocimiento al único Dios soberano.
Sin el paso 1 no hay paso 2, familia. Los sabios dicen, es un cuerpo sin alma. Yo puedo hacer la acción de guardar los mandamientos, pero si en mi corazón yo no estoy reconociendo a Dios como el único Dios soberano y teniendo la reverencia, como dice el capítulo 2:1, teniendo la intención correcta, no hay alma. Son acciones vanas, familia. Esto es bien interesante. El reino de los cielos tiene que ver con esta jerarquía espiritual, de acuerdo a los sabios, que es muy probable lo que la audiencia original de Yeshua tiene en su mente al escuchar a Yeshua hablar del reino de los cielos se ha acercado. Ok, y ahora tiene otro significado, va a tener otro significado de su familia. Debería de tener otro significado para nosotros. Hay un académico, Efraín Urbach, que es un académico muy reconocido que tiene que ver con estudios de la sabiduría rabínica. Él ha estudiado mucho a nivel académico, ha llevado la sabiduría de Israel, la ha llevado a nivel académico y miren su opinión. Nuestra concepción del reino de los cielos a menudo se desvía del contexto del primer siglo. Esto es bien interesante. Y miren, cuando hemos nosotros definido lo que es el reino de los cielos, y difiere mucho a lo que la audiencia original del primer siglo de Yeshua está entendiendo. El profesor Efraim Urrach, una eminencia en pensamientos rabínicos, aborda esta discrepancia basándose en la Mishnah. Miren lo que cita en su libro Los Sabios y dice, en la literatura de los sabios, el término Malchut Shamaim, reino de los cielos, no designa una esfera geográfica o política, sino una realidad jurídica y espiritual. Ok, si estamos hablando de jurídica, ¿qué tiene que ver esto con cuestiones legales y espiritual? La aceptación de la soberanía de Dios, que es la aceptación de la soberanía de Dios. Recitar el Shema es el acto de entronizar a Dios sobre el individuo en el momento presente. Es una decisión de lealtad absoluta que precede a cualquier acción ética. Es decir, el reino de los cielos es reconocer que Dios es uno y soberano, que es atemporal, que no es un gobierno, que no es una política, sino que es el momento en el cual la persona reconoce de forma individual de que es Dios soberano. Y esto va a preceder a cualquier acción ética, es decir, acción ética tiende a ser como la obediencia a los mandamientos. Esto es interesante, cuando Yeshua dice el reino de los cielos se ha acercado, no está hablando solo de un cambio político, sino de la oportunidad inmediata de aceptar la soberanía directa de Dios sin intermediarios humanos corruptos. Es decir, cuando dice Yeshua, el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que ha llegado el tiempo en que cada uno de nosotros tiene que reconocer la soberanía de Dios. Y después viene la acción de demostrar esa soberanía a través de mi obediencia a los mandamientos. Miren qué interesante. Miren qué interesante, familia. Y acá podemos nosotros ampliar, porque esto mismo lo vamos a validar con las escrituras, familia. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 3. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Y miren lo que dice el verso 7. Perdón, capítulo 3, verso 2 al 3. Mateo capítulo 2, acá está. Dice, vamos a leer del 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok,
¿Por qué Juan usará ese término? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Será posible que no estaban reconociendo la soberanía y la unicidad de Dios? Y dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habla el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Está hablando de Yeshua. Ok, ¿será que Yeshua nos viene a enseñar a reconocer la unicidad y soberanía de Dios? ¿Será posible? Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar. ¿Qué es lo que Yeshua predicaba? Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, la audiencia original que está conectando con reino de los cielos. Ha llegado el tiempo de reconocer la soberanía y la unicidad de Dios. Contexto cultural del primer siglo. ¿Qué estaba sucediendo en el primer siglo? Había un sincretismo con el helenismo, con el imperio romano, y eso lo vamos a ver una constante en Israel, que muchas veces se desviaban de la obediencia en los mandamientos. Pero como los sabios dicen, la obediencia sin reconocer el reino de los cielos es no tener alma, es hacer algo vano. Quizás Yeshua nos está tratando de decir, ok, ¿cuál es la intención que tenemos que tener a la hora de arrepentirnos? Es algo que tenemos que pensar, familia. Es algo que es bien interesante. ¿Por qué tanto Juan y Yeshua usan este vocabulario? Y es más, el corazón podemos decir, el ministerio de Yeshua estuvo basado en el reino de los cielos, que fue el evangelio que el Padre le dio para que él proclame, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a seguir conectando con el Nuevo Testamento este vocabulario de los reinos de los cielos que proviene de un tratado que nos enseña a orar, familia. Y justamente nos está hablando de la intención que tenemos que tener a la hora de orar. Mateo 11 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, llevar mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligero y ligera mi carga. Ok, Yeshua está diciendo que su yugo es fácil y es ligera la carga. En tiempos de Yeshua, los fariseos a veces, y esto es bien interesante y lo vamos a ver cómo muchas veces el Mesías confrontaba a los fariseos con respecto a las cargas que ponían. A veces en el primer siglo estaba sucediendo un fenómeno en el que se invertía el reino de los cielos, el Malhut Hashamayim, con el yugo de los mandamientos. Y se ponía en primer lugar el yugo de los mandamientos y después el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Cambiaban el orden, que es lo que establece la Mishnah. Ponían tanto detalle en lo técnico, en la observancia del mandamiento, o sea, digamos, en los cercos ponían más atención que aplastaban a la gente, olvidando la relación con el Padre, el yugo del reino, el reino de los cielos. Y Yeshua confronta a los fariseos del primer siglo en esto, en que primero debería ser reconocer el yugo de los reinos, el proceso sería reconocer el reino de los cielos, reconocer que Dios es uno, y después, como una acción, la obediencia a los mandamientos. No primero la acción y no reconocer o olvidarme de reconocer el reino de los cielos. Y aquí podemos comparar un poquito el análisis, un pequeño análisis vamos a hacer aquí entre el yugo de los fariseos y el yugo de Yeshua, que eso es lo que sucede en el primer siglo. Los fariseos se enfocaban en el Ol Mitzvot, en los detalles infinitos de la ley oral, de los cercos. Establecían cargas pesadas. ¿Hace esto para qué? Para ser aceptados. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención para los fariseos del primer siglo? Que era un fenómeno que estaba sucediendo.
que la intención era para ser aceptados. La obediencia es una obligación externa. En cambio, Yeshua nos hace una oferta. El enfoque de Yeshua es el primero, es en el Ol Hashamaim, el Malchut Hashamaim, la lealtad al Rey y al Padre. Primero, para que esos mandamientos no sean vacíos, tengo que reconocer la lealtad al Padre. Dice que su carga es ligera. Eres aceptado, ahora camina conmigo. O sea, primero, si yo acepto, yo reconozco a Dios, ahora yo soy aceptado como parte del pueblo y puedo caminar con Él en la obediencia a los mandamientos. La obediencia del mandamiento es fruto del amor, del Shema. Eso es lo que está enseñando Yeshua. Yeshua no está anulando la Torá, está restaurando la prioridad establecida en Berajot capítulo 2, verso 2. Primero el rey, luego las reglas. Primero reconozco que hay un rey soberano y después obedezco sus mandamientos. Porque la obediencia sin reconocer de que hay un rey soberano es vana. De nada me sirve. Y reconocer que hay un rey soberano y no obedecer los mandamientos, familia, eso es un peligro. Porque si yo reconozco que Dios es uno, que es el único Dios soberano, que no hay otros dioses, y no obedezco su palabra, estoy en rebelión con el rey. Yo estoy declarando, proclamando de que Él es el único rey, pero estoy siendo desobediente. Es decir, que una cosa me tiene que llevar a la otra. Primero, proclamar, reconocer en mi corazón que hay un solo Dios y mi amor. Ahora entienden por qué hacemos énfasis en los mandamientos y nos esforzamos en aprender y ponerlos por obra, familia. Porque eso va a demostrar mi amor físicamente, va a mostrar mi amor externamente. No queda solamente en una emoción, sino que va a quedar en acciones. Entonces la obediencia del mandamiento tiene ese propósito de demostrar mi lealtad al rey que estoy proclamando, que es uno y soberano. Esto es interesante. Recuerden, todo esto es lo que está dando vuelta en la cabeza, muy probablemente, de la audiencia original cuando Yeshua está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mi yugo es fácil, dice. Hey, Deuteronomio no nos dice que la Torá no es lejana, que no está del otro lado del mar, que no está arriba en los cielos, ¿quién la bajará? No, no, está acá cerquita nuestro. Wow, Yeshua está conectando esto y está exhortando a una audiencia que quizás estaba ahí entre dos señores. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Yeshua no vino a anular la Torá. En ningún momento. En ningún momento Yeshua vino a anular la Torá. Porque Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 nos dice su yugo es fácil. Y él mismo en Mateo capítulo 23 nos está diciendo, yo no he venido a quitar y abrogar, no he venido ni a quitar ni a abrogar la ley y los profetas. Y él espera que nuestra justicia, perdón, no Mateo 23, perdón, eso está en Mateo 5. Mateo 5. ¿Y saben por qué me confundí? Porque en Mateo 5, miren lo que dice. Vamos a ir a Mateo 5 y vamos a saber con qué es lo que está lidiando Yeshua y por algo nos da este consejo. En Mateo 5, verso 17, nos dice, bueno, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Familia, ahora es más claro. ¿Por qué Yeshua? Ahora sabemos por qué dice Yeshua, no entraréis en el reino de los cielos. Si yo tengo
digamos que yo por apariencia guardo los mandamientos y no estoy reconociendo el reino de los cielos, de nada me sirve. Si yo reconozco el reino de los cielos, pero no hay obediencia en los mandamientos, tampoco nada me sirve. Y Yeshua dice, espero que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué dirá eso Yeshua? Vamos a Mateo capítulo 23. Y miren lo que sucedía con los fariseos en el primer siglo, capítulo 4. No eran todos, eran algunos. Vamos al versículo 4. Dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos y sus mantos, y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno de vosotros porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Wow, Yeshua está diciendo que hay uno que es nuestro Padre, que está en los cielos. Él no es el Padre. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Mesías. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ok, ahora miren, aquí está usando Yeshua el reino de los cielos. Es decir, que hubo un momento en el primer siglo en donde se enfocaron más en los cercos del mandamiento, en lo que embellece el mandamiento, y no en la esencia del mandamiento y en reconocer la soberanía de Dios. La misma Mishnah enseña que primero hay que reconocer la soberanía y la unicidad de Dios, y después, como demostración de lealtad, de amor al rey, viene la obediencia de los mandamientos. Cargo el yugo de los mandamientos. Ahora entienden por qué Yeshua dice el yugo. Mi yugo es fácil. ¿Por qué es fácil el yugo de Yeshua? Miren qué interesante. Esto es algo que quizás no lo estábamos considerando. Y este ha sido, familia, digamos, el corazón de la predicación de Yeshua. Primero reconocer al Padre como el único Dios soberano y después volver a los mandamientos, como una demostración de lealtad, de amor. Por eso Yeshua dice, yo no estoy en contra del mandamiento. Acá hay otro recurso de Brigger Hergarson, dice lo siguiente, es bien interesante, y este recurso es bien interesante porque él es cristiano, y su libro se llama El Shema en el Nuevo Testamento. El académico sueco es un académico sueco que dedicó su vida a estudiar cómo la memoria oral funcionaba en tiempos de Yeshua. O sea, él se puso a estudiar como cristiano, a estudiar lo que hay en la memoria digamos, de la audiencia original en los tiempos de Yeshua. Él reconoció que hay una memoria oral que funcionaba en los tiempos de Yeshua y que está conectado con esto del Shema. Su conclusión es fascinante. Yeshua encarnó el Shema. Dice, el Shema no era solo una oración para Jesús. Estoy citando literalmente lo que dice el libro. Era el principio era el principio organizador de su teología. Vemos la estructura del Shema
corazón, alma y fuerza, reflejado en sus parábolas y en su propia pasión, o sea, en su propia muerte. Primero, con todo el corazón, Yeshua rechaza la tentación de servir a Dios a dos señores. Segundo, con todo el alma, con toda la vida, Yeshua entrega su vida en el madero. Dice él, nadie me la quita, yo la pongo. ¡Wow! Miren la definición de amar a Dios. ¿Somos capaces nosotros de hacer eso, familia? ¿De dar nuestras vidas por Dios? Con todas las fuerzas y recursos. Yeshua se despojó de todo rango y posición para servir a Yeshua. Al Padre, perdón, al Padre. Para Yeshua, para Jesús, el yugo del reino es el cumplimiento total del Shema. Y esa fue la enseñanza que Yeshua llevó hacia adelante. Y es lo que le dijo a sus discípulos que predicaran. Yeshua predicaba todo el tiempo. ¿Qué es lo primero? Reconocer a Dios. Y después mostrar lealtad a través de los mandamientos. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabemos esto? Miren, vamos a Marcos, capítulo 12. Miren, familia, hay más conexiones de lo que creíamos en el Nuevo Testamento con esto de término del reino de los cielos. Y seguro ustedes tienen muchas también ahí presentes, así que vayan teniendo en mente, tomando nota y después las compartimos, familia, después del estudio. Porque miren cuántas veces Yeshua, y yo he citado algunas partes en donde él habla del reino de los cielos. Vamos a ir a Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 12, verso 28. Verso 28, aquí abajito. El gran mandamiento. Dice, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le responde, el primer mandamiento de todos es, wow, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Perdón, este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Miren qué interesante. Y el amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos, miren lo que le dice Yeshua, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Wow, ¿alguna de ustedes se preguntaron por qué? ¿Por qué este escriba asiente lo que dice Yeshua? Y después dice que nadie más le quiso preguntar. Acá dice, en la Dios habla hoy que tiene mi esposa acá, dice el maestro de la ley. Un maestro de la ley le está preguntando a Yeshua. Lo está probando. Y Yeshua le responde, el primer mandamiento, el gran mandamiento es amar a Dios. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la unicidad y la soberanía de Dios. Y después vienen todos los otros mandamientos. ¿Y qué le responde este maestro de la ley? Bien has dicho, porque Dios es uno y no hay otro fuera de él. Y después viene, familia, este vocabulario tiene que ver con el yugo de los reinos de los cielos, con el Ol Malhut Hashamain, que es esto primero. Miren, esto familia, esto que dice, lo que Yeshua dice,
esto, miren, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es reconocer el yugo del reino de los cielos. Lo que en hebreo es el Ol Malhut Hashamay. Y después, el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, son el resto de los mandamientos. Es el Ol Mitzvot. ¿Qué le responde el maestro de la ley? Le dice, verdad has dicho. Que primero es el yugo del reino de Dios y después la obediencia a los mandamientos. Y después de eso, nadie más quiso preguntarle. Miren qué interesante. Miren qué interesante eso. Ahora, qué es lo que los discípulos predicaban? A ver, familia, ¿se recuerdan qué es lo que predicaban los discípulos? ¿Cuál fue la gran comisión que Yeshua le dio a los discípulos? Dice mi hermano, a ver, dice mi hermano Aldo, arrepentimiento, arrepentidos. Exactamente, arrepentidos de qué? ¿Por qué? Porque estaban haciendo mal las cosas. Primero hay que reconocer a Dios y después la obediencia. Acá dicen, los llamados hipócritas son los sin alma, sí, los que no reconocen a Dios y hacen los mandamientos por imagen, y también los sin alma son aquellos que reconocen a Dios y no obedecen los mandamientos. Una cosa lleva a la otra. Sí, el verdadero judío. Acá sí, yo había preguntado que Yeshua había hecho mención de que quién era un verdadero. No, esto fue Nicodemo el sabio. Puede ser, sí. Tiene que ver con los sabios de la ley. Aldo, creo que fue Nicodemo el que estamos hablando recién, ¿no? Dice que estaba en el templo, pero no sabemos si es Nicodemo. Pero sí era un sabio que estaba en el templo, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Sí, Nicodemo dice, puede ser, no sabemos, es muy probable, quizás, y lo importante es que estaba en el templo. Eso es bien importante. Entonces, miren qué interesante familia. Ahora, recuerden, ¿cuál fue la gran comisión de los discípulos? ¿A qué los envió Yeshua a los discípulos? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque esa es la base del ministerio de Yeshua. Y en la base del ministerio de Yeshua está basado en Berajot, capítulo 2, verso 2, en lo que es el yugo del reino del cielo y el yugo de los mandamientos. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 10. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versos 5 al 15. Dice, a estos 12 les envió Yeshua y les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, familia, ¿a quiénes ordena Yeshua ir? ¿A los gentiles? No, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Ahora vamos a entender por qué. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ok, Yeshua, ¿qué los encomienda? A ir a buscar a la casa perdida de Israel. A los que entienden este vocabulario del reino de los cielos. Un gentil no lo va a entender. Un extranjero que no conoce o no ha vivido en la Torá no va a entender lo que es el reino de los cielos. Después Pablo se encarga de eso, de trasladar este mensaje a los extranjeros. Pero los discípulos fueron enviados a aquellos que entendían el término del reino de los cielos se ha acercado. Un griego no iba a entender, un romano no iba a entender, pero sí un israelita lo iba a entender. Y obviamente sabemos que después la obediencia trae sanidad. Salmo 19 dice que la ley de Dios es perfecta, alegra el corazón, restaura el alma. Familia, es lo que está haciendo Yeshua.
que vayan y prediquen, primero que reconozcan la soberanía de Dios, que aquellos israelitas que se habían sincretizado en el mundo antiguo, familia, nosotros hoy también tenemos que lidiar con esto. Reconozcan la soberanía de Dios y la unicidad, que es el único Dios, que no hay dioses romanos, ni griegos, ni cananeos, ni nada de eso, familia. Y después, cuando vuelvan al mandamiento, va a haber sanidad de enfermos, limpieza de los leprosos, resurrección de los muertos, pero todo eso tiene que ver con la obediencia. Salmo 19, familia. Y dice, de gracia recibiste, de dar de gracia. Y es interesante después todo lo que les dice. Que no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad, y miren, ahora, ¿de qué le está hablando Yeshua? Yeshua está hablando de lo que están haciendo los discípulos. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y, así, y ahí empieza a hablar, le da instrucciones de cómo tiene que ser el ministerio. Pero lo importante es esto, familia. Que Yeshua, primero que les dicen, vayan y prediquen el Ol, Malchut Hashamayim, que el reino de los cielos se ha acercado. Y que después, por el Ol Mitzvot, por el yugo de los mandamientos, qué fácil, dice Yeshua, vendrá la sanidad de la enfermedad, la limpieza de la lepra, la resurrección de los muertos, lo que en el momento se entendía como demonios, y eso es bien interesante, de lo que recibiste de gracia, dad de gracia. ¡Wow! Y saben que el evangelio de Yeshua tiene que ver con esto, familia. El evangelio que proclamó Yeshua. Ellos están proclamando el evangelio que proclamó Yeshua. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos. Mateo, capítulo 9, verso 35. Miren lo que dice. Recorrió Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando ¿en dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todo enfermo y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Familia, la comisión que empezaron los discípulos es esta comisión que Yeshua está haciendo, llevando el reino de los cielos. Ahora entendemos qué significa esto de el reino de los cielos. Miren qué interesante, familia. Miren qué interesante. Ahora el reino de los cielos y el yugo de Yeshua tienen otro significado. Y ¿saben qué, familia? No es que está quitando los mandamientos, sino Yeshua nos está enseñando de cómo debemos poner por obra primero los mandamientos. Primero reconocer en nuestro corazón que Dios es uno y que después aceptamos el yugo de llevar los mandamientos. Ahora, quiero preguntarle, familia, ¿qué aprendemos entre la Mishnah y los académicos que vimos? El yugo, el término yugo, tiene tiene que ver más que con cargas o esclavitud, tiene que ver más con un término técnico de lealtad, familia. Si yo reconozco la soberanía de Dios, entonces yo con amor, con lealtad, voy a obedecer sus mandamientos. Voy a ponerlos por obra, sin cuestionarlos, y esforzarme de hacerlos de la mejor forma, para agradar a mi Rey. Porque Él me ha dado un regalo que otro Dios no puede darme, que el mundo no me puede dar, que es la vida eterna, que es ser parte de su pueblo, ser parte del pacto a través de su Hijo Yeshua. Y es por eso que obedecemos los mandamientos.
No como los fariseos por imagen, sino porque es nuestro verdadero anhelo y deseo de agradarle a Dios y reconocer que Él es el único Dios soberano. Berajot nos enseña a amar al rey y después vienen las reglas. Ahora entendemos por qué empieza la Mishnah con el tratado Berajot y principalmente con el Shema. Porque si yo no amo al rey, todo lo que viene después de nada sirve. Pero si yo amo al rey, entonces me voy a ocupar de poner por obra todo lo que viene después de este tratado. Eso es lo que nos enseña Berajot. Urbash, el académico, nos enseña que el reino de Dios, el reino de los cielos, es una decisión individual de reconocer la soberanía hoy de Dios. Cuando hablamos del reino de los cielos se ha acercado es porque es la oportunidad que tenemos hoy, familia, de reconocer la soberanía de que hay un único Dios soberano. Y por eso cada día al despertar, ahora entienden por qué es tan importante al levantarnos y al acostarnos, proclamar el Shema Israel. Empezamos nuestro día declarando de que Él es el único Dios. Es una decisión que decidimos nosotros cada día de que el reino de Dios se acerque. Y lo demostramos durante el día con nuestra obediencia al mandamiento. Y cerramos nuestro día yéndonos a descansar, entregando nuestra alma en sus manos, reconociendo de que Él es el único soberano. Yeshua nos invita a tomar ese yugo, que es fácil. ¿Por qué se hace fácil? Porque lo tenemos que llevar con amor, con lealtad, reconociendo de que Dios es uno y no por miedo. Por eso es fácil. Por eso en Deuteronomio dice que la Torah no está lejos, está cerquita para que la pongamos por obra y para que nadie nos ve, tengamos que decir, ay, ¿quién me la irá a buscar allá del otro lado del mar, allá arriba de los cielos? No, la tenemos cerquita. Bueno, ahora tenemos que aprender a valorar esa recompensa de los mandamientos. Pero ¿cómo yo voy a ser parte de la recompensa si no reconozco la soberanía de Dios? Es el primer paso. El segundo paso, poner por obra los mandamientos. Wow, familia. Mucho por aprender. Muchísimo, familia. No sé si hay algún comentario que quieran hacer, que quieran agregar. Para mí ha sido una gran bendición poder compartir, poder entender más estos términos de, de lo que es el reino de los cielos y su justicia. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, aquellos que van a ver este video por diferido, que se suscriban, que le den like, que compartan, porque familia, nuestro deseo es que podamos seguir aprendiendo todos juntos, familia, y poder servirle de la mejor forma a nuestros reyes. Así que yo los invito a que se suscriban y que nos acompañen a seguir aprendiendo más del Tratado Berajot. Descubre la historia, la cultura y la verdad detrás de las Escrituras. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblia en su contexto.